Imagina que, un día, descubres que lo que te han enseñado toda la vida sobre la muerte no era más que una versión limitada, construida para mantener tu mente bajo control. Imagina que alguien, hace más de un siglo, se atrevió a revelar que no existe el fin, no existe el apagón, no existe la aniquilación, sino un proceso consciente, una travesía lúcida en la que cada paso es elegido por el alma misma. Elena Blavatsky, una de las figuras más polémicas y visionarias del siglo XIX, decía que la muerte era solo una puerta secreta hacia un estado de expansión, y no el colapso que nos enseñaron a temer. El impacto es inmediato. ¿Y si todo lo que creías, el cielo, el infierno, el castigo eterno, fuera solo una ilusión? ¿Y si la verdad fuera aún más extraordinaria de lo que cualquier dogma se atrevió a confesar? Aquí es donde comenzamos nuestro viaje, y te lo aseguro, después de escuchar lo que viene ahora, nunca volverás a pensar en la muerte de la misma manera. Antes de profundizar en este misterio, quiero pedirte algo sencillo. Escribe en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos estás viendo ahora. Este gesto crea una red invisible entre todos nosotros, como si cada palabra fuera un punto de luz en el mapa del mundo. Y si sientes que este conocimiento te llega al alma, considera suscribirte a este canal. Después de todo, cada semana revelamos secretos que no aparecen en los libros comunes, y esta suscripción silenciosa puede ser tu compromiso íntimo con la búsqueda del conocimiento. Cuando Elena Blavatsky lanzó su monumental libro La Doctrina Secreta, sabía que no estaba escribiendo para ser entendida de inmediato. Era una semilla, y entre esas semillas había una idea que incomodaba a muchos. La vida no se reduce al nacimiento y la tumba, sino a una secuencia de capas en las que el alma viaja de forma consciente. Para ella, la muerte no es un corte brusco, sino una retirada gradual de la conciencia, como cuando estás acostado y empiezas a soñar. Primero sientes tu cuerpo, luego te olvidas de él, hasta que de repente despiertas en otro escenario. Así es la muerte, decía ella, un lento desconectarse de las cadenas físicas y un despertar en un espacio más vasto. Piensa en algo intrigante. ¿Por qué tantas personas al borde de la muerte hablan con familiares ya fallecidos? ¿Por qué algunos, incluso debilitados, brillan durante unos minutos con una lucidez inesperada, como si quisieran entregar un último mensaje antes de partir? La ciencia intenta explicarlo como fallos neurológicos, pero Blavatsky decía otra cosa. Son señales del alma que ya ensaya el cruce, como un pájaro que abre las alas antes de volar. El cuerpo aún respira, pero la conciencia ya recorre territorios que nosotros, los vivos, no podemos ver. Si esto es cierto, surge una pregunta inquietante. ¿Estamos los vivos rodeados de conciencias en tránsito, de personas que aún no han completado el paso? ¿Es la sala del hospital, la habitación de despedida, no solo un lugar físico, sino también un pasillo invisible entre dos mundos? Es en ese pasillo donde el alma siente la llamada, no un silbido lejano, sino una vibración, como si una música antigua comenzara a sonar dentro de ella. Blavatsky, siempre audaz, comparaba la conciencia con un hilo de plata, un hilo invisible que conecta el alma con el cuerpo, y ese hilo, a lo largo de los últimos días, se va soltando lentamente. Por eso algunos moribundos parecen vivir en dos mundos. Todavía nos miran, pero también miran más allá. Pregúntese, cuando alguien muere, ¿a dónde va ese hilo? ¿Se rompe o se disuelve en el aire? Lo más impresionante es que Elena no solo hablaba de especulaciones filosóficas, reunía tradiciones antiguas de diferentes pueblos que describían lo mismo con otras palabras. En Egipto, se creía que el Ka, una especie de doble espiritual, abandonaba el cuerpo antes de la muerte. En el Tíbet, el bardo Todol enseñaba que el alma comenzaba a caminar por los reinos sutiles incluso antes de que cesara la respiración. Y en la Biblia, Eclesiastés habla del cordón de plata, que se deshace cuando llega la hora. ¿Coincidencia? ¿O es que estos pueblos, separados por océanos y siglos, describían la misma experiencia universal? Pero quizás el detalle más inquietante sea este. Para Blavatsky, la muerte no es un acontecimiento repentino, sino una preparación. Y aquí surge el primer microconflicto de nuestra reflexión. Si la muerte es una preparación, ¿por qué vivimos como si fuera un accidente? ¿Por qué pasamos la vida huyendo de lo inevitable, en lugar de aprender a escuchar sus discretas señales?
Si alguna vez has estado al lado de alguien en sus últimos días, tal vez hayas sentido que algo misterioso flotaba en el aire. ¿Cómo explicar esa sensación de que la habitación no estaba vacía? ¿Cómo explicar el silencio cargado de presencias invisibles? Blavatsky decía que en ese momento, el alma ya está dividida. Una parte aún siente el cuerpo, otra parte ya conversa con los mundos sutiles. Ahora, imagínate en ese instante, tú tumbado, escuchando voces familiares, viendo rostros que ya no están aquí, sintiéndote suelto como un globo que empieza a escaparse de las manos. ¿Sería miedo o sería alivio? Según Blavatsky, es un alivio absoluto, porque todo el dolor es físico, y cuando el hilo se afloja, el sufrimiento pierde su morada. Y aquí te pregunto, ¿qué duele más, el dolor físico o el miedo que creamos en torno a él? Quizás el miedo sea la verdadera prisión. ¿Y si aprendiéramos a soltar ese miedo mientras aún estamos vivos? ¿No sería esa la preparación para una travesía más suave? Muchos le preguntaban a Elena, ¿y después? ¿Después de que se rompe el hilo? ¿Qué pasa? Pero ella rara vez respondía de forma directa. Solo decía que la conciencia descubre que nunca estuvo confinada, que la muerte es como quitarse una ropa ajustada después de años y, de repente, darse cuenta de que el cuerpo es más grande, libre, luminoso. Esa descripción desconcertaba, porque contradice todo lo que nos han condicionado a esperar. Fuego eterno, juicio, nada absoluta. No, la muerte es un despertar. Y aquí es donde reside el segundo microconflicto. Si la muerte es un despertar, ¿qué es entonces la vida? Estamos soñando ahora y solo despertamos cuando el cuerpo se detiene. Esta inversión rompe la lógica. Quizás la vida sea solo uno de los sueños del alma, y la muerte, el despertar a su realidad mayor. Lo más fascinante es que hoy, siglos después, la ciencia de las experiencias cercanas a la muerte confirma mucho de lo que Blavatsky anticipó. Las personas relatan que se sienten flotando fuera del cuerpo, viendo todo con más claridad, escuchando voces, encontrando a familiares ya fallecidos. Para la ciencia son alucinaciones neuroquímicas. Para ella, era la prueba de que el alma no se apaga, solo se desplaza. ¿Y tú? ¿Prefieres creer que todo esto es producto de neuronas en decadencia? ¿O te atreves a imaginar que la conciencia no depende del cerebro, sino que solo lo utiliza cuando lo necesita? Este es el desafío que plantea Blavatsky: abandonar la idea materialista y abrirse al misterio. Ahora date cuenta de algo importante. Solo estamos al principio. Hasta ahora hemos hablado del hilo de plata, de la salida gradual, de las señales que presagian el paso al otro lado, pero no hemos llegado al momento de la ruptura definitiva, al momento en que el hilo se suelta y el alma finalmente se desprende. Es en ese instante cuando la historia da su giro más sorprendente, y eso es precisamente lo que vamos a explorar en la siguiente parte. Pero antes de cerrar este capítulo de nuestro viaje, quiero que te lleves contigo una semilla de reflexión. Elena Blavatsky decía que la preparación para la muerte comienza en la vida, y que la vida solo se vuelve plena cuando la conciencia se entrena para cruzar fronteras. Por eso su legado no fue solo filosófico, sino también práctico. Y en ese espíritu, quiero recomendarte algo que puede profundizar este aprendizaje de una manera simple y directa: el libro electrónico, El método ABE, de Elena Blavatsky. 7 minutos diarios para alinear la vibración, el alma y el espíritu. No es solo una lectura, sino una práctica que ayuda a entrenar la mente y el corazón para ese viaje del que hablamos hoy. Si sientes que ha llegado el momento de aplicar esto en tu vida, encontrarás el enlace en el comentario fijado de este video. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para descubrir qué sucede en el instante exacto en que se rompe el hilo? La respuesta te espera en la próxima parte. Hay un instante en el que todo cambia. No es cuando el corazón se detiene, ni cuando el último suspiro escapa de los pulmones. Ese momento, decía Elena Blavatsky, es más sutil y más grandioso de lo que cualquier médico podría registrar en un certificado de defunción. Es el instante en que el hilo de plata, ese vínculo invisible que une el alma al cuerpo, finalmente se rompe. Imagina pasar toda la vida creyendo que la muerte es una caída al vacío y descubrir, en el momento exacto de la partida, que en realidad es una expansión. No oscuridad,
sino luz, no pérdida, sino liberación, no silencio, sino una nueva sinfonía. Piense en alguien que haya conocido, tal vez un abuelo, una tía, un amigo cercano, que haya pasado por meses de sufrimiento físico. Cuando finalmente falleció, tal vez sintió al mismo tiempo tristeza y alivio. Tristeza por la ausencia, pero alivio porque esa persona ya no sufría. Lo que Blavatsky describía explica esta sensación contradictoria. En el instante de la separación, el dolor se disuelve. El cuerpo puede estar destrozado, los órganos fallando, pero el alma se libera como quien sale de una habitación sofocante y respira, por fin, el aire puro de una llanura infinita. Y sin embargo, por muy liberador que sea, ese instante no es igual para todos. Algunos lo sienten como sumergirse en aguas tranquilas, otros como cruzar un río turbulento. La diferencia, decía Blavatsky, no está en el destino, sino en la mente. El miedo crea remolinos, la resistencia levanta muros. El apego a los dolores y a los bienes del mundo convierte la travesía en confusión, pero cuando el alma acepta, cuando se entrega al flujo, todo sucede como un suave deslizamiento. Es como si la propia naturaleza dijera, ahora estás en casa. Esta diferencia explica por qué tantas tradiciones insisten en prepararnos para la muerte desde temprana edad, no como una obsesión mórbida, sino como una práctica de liberación. Los tibetanos leen a los moribundos el libro de los muertos, guiando la conciencia para que no se pierda. Los cristianos rezan al pie de la cama, no para alejar el final, sino para que el alma encuentre confianza al cruzar. Sin saberlo, hacemos esto todos los días cuando nos despedimos de alguien enfermo, cuando decimos, puedes ir en paz. Esta frase, tan simple, lleva el peso de siglos de sabiduría intuitiva. No luches, no te aferres, solo vete. Pero, ¿qué sucede justo después de la ruptura? Aquí comienza uno de los fragmentos más extraordinarios del legado de Blavatsky. Ella decía que, al desprenderse, la conciencia no se sumerge en regiones lejanas. Al contrario, permanece cerca, orbitando los lugares y las personas queridas, durante unos 3 días. 3 días. No es casualidad que tantas culturas tengan velatorios o rituales de paso que duran ese tiempo. No es superstición, es sintonía con un misterio profundo. Quizás ya hayas vivido algo así sin darte cuenta. Una intensa sensación de presencia tras la muerte de alguien, sueños vívidos en los que la persona parecía más viva que nunca, o señales extrañas, una puerta que se cierra de golpe, una música que suena sola, un olor familiar que aparece en el aire sin explicación. Son momentos en los que el alma recién liberada aún intenta comunicarse, como si dijera, estoy aquí, pero pronto tendré que seguir adelante. Recuerdo una historia real que me contó una enfermera. Ella cuidaba a un anciano en sus últimos días. Él murió de madrugada, y a la mañana siguiente su esposa contó, emocionada, que había soñado con él vestido con su traje de boda, sonriendo y diciendo, no llores, estoy bien. Este sueño tuvo lugar pocas horas después de la muerte, y duró exactamente el tiempo que el cuerpo estuvo velado. ¿Coincidencia? Para Blavatsky, no. Es la prueba de que durante esos 3 días el alma aún se mueve entre 2 mundos, dejando rastros para sus seres queridos. Piensa en el impacto que esto tiene en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir, sentí que fulano me visitó? O, tuve un sueño tan real que parecía un encuentro. ¿Cuántas veces se han descartado estas experiencias como producto de la imaginación? Y si, en realidad, fueran encuentros reales, dentro de ese periodo de transición, ¿cuántos mensajes preciosos ignoramos por falta de lenguaje para entenderlos? Aquí surge un microconflicto inevitable. Si nuestros seres queridos aún permanecen cerca durante unos días, ¿cómo lidiar con el dolor de la despedida? ¿Debemos aferrarnos o dejarlos ir? La tentación humana es aferrarse, clamar, pedir que se queden. Pero, como decía Elena, ese apego puede pesar como cadenas. En cambio, el gesto más amoroso es abrir el corazón y permitir que el alma siga su camino. Y es curioso pensar cómo la vida refleja este mismo patrón en situaciones menores. Cuando un niño va al colegio por primera vez, la madre lo sujeta, duda, pero tiene que soltarle la mano para que su hijo crezca.
Cuando alguien viaja a otro país, los amigos se despiden en el aeropuerto. Hay lágrimas, hay nostalgia, pero también la comprensión de que el viaje debe realizarse. La muerte es solo la versión más radical de esa partida, y nosotros, los que nos quedamos, tenemos el papel más difícil, decir adiós sin ataduras. Pero hay algo aún más sorprendente en ese intervalo de 3 días. Blavatsky afirmaba que no solo el alma permanece cerca, sino que también se reorganiza su campo vibratorio, como agua que estaba agitada y necesita asentarse. Es en este periodo cuando muchas personas dicen sentir escalofríos extraños, oír golpes, percibir cambios en la energía de la casa. No son fantasmas en el sentido vulgar, sino reflejos de la adaptación de la conciencia al nuevo estado. Es la naturaleza ajustando frecuencias. Imagina, por ejemplo, perder a un ser querido y, esa misma noche, sentir un perfume familiar que se extiende por la habitación, o escuchar pasos suaves cuando todos ya duermen. En lugar de miedo, Blavatsky decía que esto debería ser acogido como una señal de proximidad, no para retener, sino para reconocer. Sí, estás cerca, lo siento, y te dejo ir en paz. Esta actitud crea un campo de confianza tanto para los vivos como para los muertos. Sin embargo, esta explicación plantea otro microconflicto. Si el alma todavía está cerca, ¿nos oye? ¿Sabe cuándo lloramos o cuándo gritamos de nostalgia? Elena respondía que sí, pero con una advertencia. El exceso de dolor y apego puede confundir a la conciencia recién liberada, creando una niebla a su alrededor. Es como gritarle a alguien que acaba de despertarse. En lugar de ayudarlo, lo asustas. Por eso, ella defendía que el mayor regalo que podemos dar a quienes se van es la serenidad, transformar el llanto en oración, la nostalgia en bendición. Esta enseñanza es desconcertante porque nos enfrenta a nuestra propia responsabilidad emocional. No basta con esperar que los muertos encuentren la paz, también debemos ofrecerles paz. Esto cambia radicalmente la forma en que vivimos el duelo. En lugar de solo sufrir, nos convertimos en copartícipes del tránsito. Ahora piensa en algo intrigante. ¿Por qué Blavatsky insistía tanto en observar este periodo inicial? Porque, según ella, es en él donde se define la suavidad del paso. Si en esos 3 días el alma encuentra serenidad, en los vivos y en sí misma, el camino se abre como una carretera iluminada. Pero si encuentra desesperación, apego, miedo, la transición puede volverse confusa, llena de ilusiones. Esta diferencia es como la de un viajero que cruza un puente en calma o en medio de una tormenta. El destino final será el mismo, pero la experiencia será completamente diferente. Y entonces surge la pregunta que alimenta nuestra expectativa. ¿A dónde va esa alma después de los 3 días? ¿Qué encuentra? ¿Quién la recibe? Elena guardaba estas respuestas para etapas más avanzadas de sus enseñanzas, pero dejaba pistas, comparando este proceso con el nacimiento. Cuando nace un niño, pasa un tiempo adaptándose, llorando, respirando, acostumbrándose a la nueva realidad. Solo entonces comienza a reconocer rostros, a interactuar, a descubrir el mundo. Lo mismo ocurre con la muerte. Primero, la adaptación, luego, el reconocimiento de un nuevo espacio, poblado por seres que vienen a ayudar en la transición. ¿Y si te dijera que estos seres no aparecen de forma aleatoria? Que se presentan con rostros conocidos, voces queridas, gestos familiares, todo para que el alma no tema. Esta revelación es tan profunda que debe explorarse en detalle. Y eso es precisamente lo que veremos en la siguiente parte. Pero antes de continuar, quiero que te des cuenta de cómo este conocimiento ya puede transformar tu vida práctica ahora mismo. Si la serenidad facilita el paso, ¿no deberíamos cultivar la serenidad en nuestra vida cotidiana? Si el miedo obstaculiza el paso, ¿no deberíamos aprender a soltar los pequeños miedos todos los días? Cada vez que enfrentas una despedida, cada vez que aceptas un cambio, estás entrenando tu alma para el mayor de todos los desapegos. Por eso, cuando pienses en la muerte, no pienses solo en un final lejano, piensa en cómo vives hoy. Pregúntate, ¿estoy acumulando cadenas o aprendiendo a soltar? ¿Me estoy llenando de miedo o cultivando confianza? Porque la verdad es esta, morir bien comienza por vivir bien. Y aquí es donde cerramos la segunda parte de este viaje. Atravesamos el instante de la ruptura,
sentimos el alivio de la liberación, acompañamos los 3 días misteriosos y entendemos cómo nuestra actitud influye en el camino de quien se va. Pero lo que viene después es aún más sorprendente, porque según Blavatsky, después de este periodo inicial, el alma ya no está sola, es recibida. Y ese encuentro, con guías, con familiares, con conciencias que amamos, no ocurre como en las películas o en las creencias simplistas. Es un proceso lleno de sabiduría y misterio. En la próxima parte, descubrirás el secreto del reencuentro. ¿Quién aparece realmente? ¿Por qué se muestran de formas inesperadas? ¿Y qué aprende el alma en ese primer diálogo con el más allá? Este es uno de los pasajes más emocionantes y transformadores de toda la enseñanza, y será nuestra entrada en la parte 3 de este viaje. Después de los 3 días de adaptación, el alma ya no está sola. Este es el momento en que el misterio se vuelve aún más intenso. Elena Blavatsky decía que la naturaleza no deja que nadie cruce este umbral sin ayuda, porque el impacto sería insoportable. El alma recién liberada es recibida, no por dioses lejanos o jueces implacables, sino por rostros conocidos, voces familiares, gestos que reconocemos en lo más profundo de nuestra memoria. Es como volver a casa después de un largo viaje y ser abrazado por aquellos que siempre nos han esperado. Pero hay algo que nos sorprende. A menudo, estos reencuentros no suceden como imaginamos. ¿Quién crees que aparecería para recibirte en ese momento? ¿Un padre? ¿Una madre? ¿Un gran amor? Blavatsky afirmaba que sí, pero con una salvedad. Puede que no vengan tal y como los conociste al final de tu vida. Pueden venir jóvenes, fuertes, vestidos con ropas de épocas lejanas, o incluso con la apariencia de otras encarnaciones que compartiste con ellos. Esto se debe a que el reencuentro no se trata de reconocimiento físico, sino de consuelo espiritual. Lo que importa es la vibración del vínculo, no la imagen desgastada por el tiempo. Ahora imagina a una abuela a la que solo conociste en sus últimos años de debilidad. Al recibirte, puede mostrarse como la mujer vibrante que corría por los campos en su juventud, o un amigo que murió en un hospital, puede aparecer con la energía de la sonrisa que siempre lo caracterizó. Esto no es una ilusión, es el alma eligiendo la forma que más transmite amor. Pero aquí surge la primera ruptura del patrón. ¿Y si te recibe alguien que no recuerda? ¿Y si aparece un rostro desconocido y, aún así, sientes en él una familiaridad imposible de explicar? Blavatsky decía que estos encuentros también revelan vínculos de otras existencias. La persona que hoy no tiene nombre en tu memoria puede haber sido tu hermano en una vida pasada, tu hija en otra, tu maestro en tiempos inmemoriales. El reencuentro, por lo tanto, no se limita a la biografía actual. Toca el gran tapiz de las almas que caminan juntas desde hace siglos. Y aquí hago una pregunta que puede conmoverte. ¿Será que los lazos que consideras más importantes hoy, familia, amigos, amores, son solo un capítulo de una historia mucho más grande que habéis estado escribiendo en diferentes vidas? Si es así, ¿no será que el amor verdadero es eterno, solo que cambia de papel en cada encarnación? Elena llamaba a este fenómeno familias de almas, grupos de conciencias que se unen repetidamente en diferentes roles, como actores de una misma compañía teatral. A veces, el amigo fiel de esta vida fue el enemigo en otra. A veces el hijo de hoy fue el padre de ayer. Esta danza de roles no es un castigo, sino un aprendizaje. Es la forma en que el alma experimenta todos los matices del amor, la pérdida, la confianza e incluso el perdón. Pero el reencuentro no se compone solo de abrazos y sonrisas. Hay un momento en el que el alma necesita mirarse de frente. Es lo que Blavatsky llamaba el gran espejo. En él, cada gesto de la vida regresa, no como un recuerdo frío, sino como una experiencia vívida. No solo recuerdas lo que hiciste, lo sientes. Y aquí viene el choque. Sientes no solo lo que viviste, sino también lo que vivió el otro. El abrazo que diste regresa como calor en tu pecho. La palabra dura que dijiste regresa como dolor en tu propia conciencia. Es como ver una película en la que eres todos los personajes al mismo tiempo. ¿Y si te dijera que un pequeño gesto de amabilidad olvidado puede revelarse tan grandioso como un logro completo? Imagina haberle sonreído a un desconocido en un día oscuro. En el espejo, descubres que ese gesto salvó a esa persona de una decisión trágica. De repente,
Lo que parecía banal se convierte en una estrella luminosa en tu eternidad. Pero aquí está la parte más difícil. También revivimos los momentos de indiferencia y crueldad, no para ser castigados, sino para comprender. Si has herido a alguien, en el gran espejo no solo lo recuerdas, sino que sientes el peso del dolor que has causado. Es un aprendizaje imposible de ignorar. Ahora te pregunto, si supieras que algún día tendrás que sentir cada gesto a través de la mirada del otro, ¿cambiarías la forma en que hablas hoy? Esto no es una amenaza, sino una invitación. Blavatsky decía que este conocimiento debería transformarnos aún en vida, no después de la muerte, y hay algo aún más provocativo. Este proceso no es igual para todos. Las personas que han vivido con mucha culpa u odio tienden a quedarse atrapadas en ese espejo, revisando y revisando los mismos episodios dolorosos, como si no pudieran soltar el hilo de su propia sombra. Otras, en cambio, que han cultivado la compasión y la lucidez, atraviesan el espejo más rápidamente, absorbiendo las lecciones y siguiendo adelante. ¿Pero significa eso que la vida es una prueba? ¿O es la vida un laboratorio donde cada gesto es una experiencia que regresa como un aprendizaje inevitable? Quizás no seamos alumnos en un examen, sino alquimistas en un proceso de destilación. Cada dolor, cada amor, cada elección se transforma en sabiduría que no se pierde. Elena creía que el gran espejo no es un juicio externo. No hay tribunal, no hay Dios verdugo. Solo existe la propia conciencia, que se ve sin máscaras, sin justificaciones, sin autoengaño. Tú eres, al mismo tiempo, juez y testigo, y eso es más implacable que cualquier sentencia divina, porque no hay forma de engañarse a uno mismo ante la verdad total. Ahora piensa, ¿estás listo para verte sin máscaras? ¿Cuántos de nosotros viviríamos de manera diferente si supiéramos que cada sombra se sentirá de vuelta? Esa es una pregunta que no se puede responder fácilmente, pero tal vez sea precisamente esa incertidumbre la que nos hace responsables aquí y ahora. Lo más hermoso de este proceso es que no sirve para castigar, sino para revelar. El gran espejo muestra los hilos invisibles que conectan nuestros actos con consecuencias que nunca podríamos imaginar. La palabra de aliento que cambió la vida de alguien, el gesto de indiferencia que dejó cicatrices en otra alma. La vida, en su complejidad, aparece como una red donde nada se pierde. ¿Y si la vida fuera precisamente eso? Un tejido en el que cada hilo que mueves vibra en toda la red. ¿Seguirías creyendo que existen los gestos pequeños? ¿Seguirías pensando que la soledad es real, si todo lo que haces repercute en los demás? Pero el reencuentro y el espejo no son el final, son una preparación. Después de sentirlo todo, el alma debe decidir qué hacer con ese aprendizaje. ¿Se queda? ¿Avanza? ¿Regresa al mundo físico? Esa elección es lo que nos lleva a la siguiente etapa. Y aquí es donde Blavatsky es más atrevida. Ella decía que no existe un destino fijo. Cada alma, después del espejo, decide su propio camino. Eso lo cambia todo. Si no hay juez, no hay sentencia. Solo existe la elección consciente. Y entonces surge la provocación final de esta parte. ¿Estás listo para elegir, sabiendo que tu próxima etapa no depende de un Dios externo, sino de lo que has construido en ti mismo? Elena Blavatsky creía que este conocimiento debería impactarnos aún en vida, porque si sabemos que vamos a reencontrarnos con todos aquellos a quienes hemos tocado, y si sabemos que vamos a sentir de vuelta cada gesto, entonces cada segundo del presente adquiere un peso inmenso. Dejar para mañana el gesto de amor ya no tiene sentido. Aplazar el perdón se convierte en crueldad contra uno mismo, y vivir distraído es desperdiciar la única moneda que el alma lleva consigo, la conciencia. Pero hay algo aún más misterioso. Este reencuentro no es definitivo. Algunas almas eligen seguir caminos diferentes, hasta distanciarse de aquellos que parecían inseparables. El amor no desaparece, sino que se transforma en libertad, y esa libertad puede llevarnos a destinos tan vastos que nuestra mente apenas puede concebir. ¿Y si el mayor regalo de la muerte no fuera la eternidad, sino la libertad? Libertad para continuar, para reencontrarse, para elegir. Esta es la revelación que prepara el escenario para la siguiente parte de nuestro viaje, donde descubriremos que el alma, tras el espejo, se enfrenta a su elección más grandiosa: reencarnarse
o seguir hacia horizontes aún más insondables. Cuando hablamos de la muerte, nos han enseñado a imaginar dos extremos, la nada absoluta o una eternidad rígida, diseñada por dogmas. Elena Blavatsky rompió esos límites y nos mostró algo aún más radical, la libertad. Ella decía que el alma, después de atravesar el espejo de la vida y comprender las lecciones de su existencia, no es empujada hacia un destino fijo, sino invitada a elegir. Elegir si vuelve a la materia, si permanece en los planos sutiles o si avanza hacia dimensiones que nuestro lenguaje aún no puede traducir. Es una revelación que desmonta la lógica del castigo, de la rueda sin fin del sufrimiento y de la condenación eterna. El alma no es prisionera, el alma es creadora. Imagina escuchar esto por primera vez, como lo hicieron muchos discípulos de Elena. El silencio tras sus palabras fue profundo, porque allí había una verdad que liberaba y asustaba al mismo tiempo. Si no existe un juez externo, si no existe un castigo predeterminado, entonces todo recae sobre nuestra propia conciencia. El peso de la elección es nuestro. No se puede transferir la responsabilidad, no se puede culpar a fuerzas externas. Lo que llevamos es exactamente lo que cultivamos. No hay disfraces. Ahora te pregunto, ¿cómo has cultivado tu vida? Si el alma necesita decidir hacia dónde va, ¿qué semillas estás dejando dentro de ti? ¿Miedo o confianza? ¿Culpa o aprendizaje? ¿Amor o indiferencia? Esta pregunta no es filosófica, es práctica, porque la forma en que vives hoy ya está moldeando lo que encontrarás mañana. Blavatsky llamaba a esto la ley del valor interior. Cada experiencia, cada relación, cada dolor y cada alegría se transforma en un valor espiritual. Son estos valores los que definen hacia dónde te inclinas cuando llega el momento de elegir. No son rituales externos, no son discursos religiosos. Es el peso real de tu propia conciencia. Y aquí entra la parte que más nos desafía. La reencarnación no es un castigo automático, es una opción. Algunos eligen volver rápidamente, movidos por el deseo de profundizar en experiencias interrumpidas. Otros permanecen siglos explorando el plano espiritual, descubriendo realidades que no caben en nuestros sentidos. Hay incluso quienes se convierten en guías, inspirando y protegiendo a quienes permanecen en la tierra. Cada alma tiene su ritmo, su tiempo, su melodía. Pero piénsalo conmigo, si la reencarnación es una elección, ¿cuántos de nosotros volvemos por puro apego a la materia? ¿Cuántos, incapaces de soltar sus deseos, regresan una y otra vez como quien repite lecciones no aprendidas? ¿Y cuántos, movidos por el amor, regresan no por necesidad, sino por compasión, para ayudar a otras almas a crecer? Este es uno de los mayores secretos. Muchos de los que llevan vidas difíciles son, en realidad, conciencias avanzadas que han aceptado misiones intensas, como atletas espirituales que buscan pruebas más exigentes. Quizás esto cambie la forma en que ves a las personas. Ese ser humano que sufre en silencio puede estar viviendo una de las encarnaciones más grandiosas, elegida como entrenamiento acelerado de evolución. Y tú, al acercarte con compasión, no estás ayudando a un pobre, sino reconociendo la grandeza de alguien que aceptó un desafío que tal vez tú no tendrías el valor de enfrentar. Y ahora surge la pregunta inevitable: ¿qué hacer con este conocimiento? Aquí es donde entra en juego el plan estratégico que sugería Elena, no en forma de mandamientos, sino en forma de práctica consciente. El primer paso es cultivar la presencia diaria. Si la muerte es la liberación del dolor físico y la disolución del miedo, entonces aprender a lidiar con el dolor y el miedo mientras aún estamos vivos es una preparación esencial. Reserva momentos de tu día para simplemente observar tu respiración, percibir tus pensamientos, notar tus miedos. Cuanta más conciencia tengas de ellos, menos poder tendrán cuando llegue el momento del cruce. El segundo paso es transformar los pequeños gestos en semillas de eternidad. Cada sonrisa, cada palabra de aliento, cada acto de generosidad no se pierde, se sentirá de vuelta en el gran espejo. Piensa en ello cuando estés cansado, cuando la vida te parezca banal. El gesto de hoy es la cosecha de la eternidad. El tercer paso es practicar el desapego consciente. Esto no significa abandonar todo, sino soltar poco a poco.
soltar la necesidad de control, soltar rencores, soltar objetos que guardas por miedo y no por amor. Hazlo lentamente, pero hazlo, porque morir bien es ante todo el arte de soltar. Y el cuarto paso es construir serenidad junto a los demás. No esperes a que la muerte llame a tu puerta para decir, vete en paz. Hazlo en vida, acoge, consuela, inspira. Cuanta más serenidad siembres a tu alrededor, más serenidad encontrarás cuando te llegue el momento de cruzar al otro lado. ¿Y si convirtieras estos 4 pasos en una práctica diaria? ¿Qué cambiaría en tu vida ahora? Quizás descubras que no es necesario esperar al más allá para experimentar la libertad. Quizás la muerte no sea un acontecimiento lejano, sino una invitación constante a vivir con conciencia. Pero aquí surge un choque de patrones que necesito plantear. ¿Tienes el valor de vivir sabiendo que todo lo que hagas se te devolverá? No como castigo, sino como aprendizaje inevitable. Esta pregunta no es para asustarte, es para liberarte, porque si esto es cierto, entonces la bondad nunca es inútil y la crueldad nunca se olvida. Todo vuelve, todo resuena. Elena Blavatsky decía que el mayor error de la humanidad es vivir como si hubiera separación, entre tú y yo, entre la vida y la muerte, entre el cuerpo y el espíritu. Pero la verdad es que todo está entrelazado. La conciencia que tienes hoy es el mismo hilo que continuará mañana. La pregunta es, ¿cómo deseas llevar ese hilo? ¿Enredado en el miedo o iluminado por el amor? Ahora, te invito a hacer un ejercicio. Imagínate en el momento de tu partida. Cierras los ojos y en lugar de miedo, sientes un profundo alivio. A tu alrededor aparecen rostros familiares, tal vez de personas que ni siquiera recordabas, pero que siempre estuvieron vinculadas a ti. Sonríen. Sientes que no estás solo. A continuación, se abre el gran espejo y ves toda tu vida ante ti, cada palabra, cada gesto, cada silencio. Pero no sientes vergüenza ni condena, sientes comprensión, percibes los hilos invisibles de amor y dolor que han conectado tu existencia. Y entonces ante ese espejo respiras hondo y comprendes. Ahora elijo el siguiente paso. Ese es el poder que guarda la muerte, y es también la invitación de la vida. Vivir de manera que, cuando llegue ese momento, tu elección sea consciente, libre y ligera. Y aquí llegamos al final de nuestro viaje. Pero no es el final del conocimiento. Este es solo el comienzo del camino práctico que puedes recorrer a partir de ahora. Por eso quiero invitarte a reflexionar y compartir. ¿Cómo resuenan estas ideas en ti? ¿Qué es lo que más te ha conmovido? Si lo deseas, deja en los comentarios tu experiencia o tus dudas. Y si lo prefieres, puedes comentar de forma anónima, porque lo importante no es exponerte, sino participar en esta conversación viva que estamos construyendo juntos. Si esta reflexión te ha conmovido de alguna manera, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Esto no solo es un apoyo a nuestro trabajo, sino un gesto de compromiso con tu propia búsqueda espiritual. Cada suscripción es como una señal silenciosa que dice, estoy listo para aprender más. Y antes de despedirme, necesito indicarte un camino concreto para profundizar en todo lo que hemos hablado aquí. Elena Blavatsky no solo nos dejó ideas grandiosas, sino también métodos prácticos. El libro electrónico, El método ABE, de Elena Blavatsky. 7 minutos diarios para alinear la vibración, el alma y el espíritu. Es uno de esos caminos. En él encontrarás un plan sencillo, pero poderoso, que traduce este legado en la práctica diaria. 7 minutos al día que pueden transformar tu vibración y preparar tu conciencia, no solo para atravesar la muerte, sino para vivir de forma más plena y alineada ahora. Si sientes que este es el siguiente paso para ti, el enlace está en el comentario fijado de este vídeo. Y termino con una pregunta que dejo para que resuene en tu alma. Si la muerte es una elección, ¿cómo vas a elegir vivir a partir de hoy?